Bueno, y justamente para hablar sobre esta tragedia en Texas, en Estados Unidos, y el drama que enfrentan los migrantes por alcanzar el sueño americano, nos acompaña esta mañana Paris Lezama, es director de operaciones del Pozo de Vida e integrante de Esperanza Migrante AC. Paris, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pam. Bienvenido. Platícanos por qué el tema de la identificación es tan complejo y no necesariamente haber encontrado una credencial de lector de alguien implica que fuera esa persona. Sí, el punto ahí es que muchas de las personas migrantes llegan a falsificar documentación para no ser detenidas y también llegan a mentir sobre su estatus migratorio. Entonces, ellos pueden decir que son mexicanos o que son, especialmente si son centroamericanos, dicen que son mexicanos para no ser deportados de alguna manera. Y las redes de traficantes de personas les brindan documentación falsa. Entonces, corroborar la documentación a veces es un proceso largo que tiene que hacerse con los consulados y especialmente la identificación de las personas migrantes es una cuestión tardada porque los consulados tardan en identificar a sus connacionales. En México tenemos una crisis importante en lo que tiene que ver con las personas desaparecidas. ¿Será que muchos se van a los Estados Unidos y no sabemos ya nada de ellos? Eso puede ser. Digo, no todos, obviamente, no todos, pero una cantidad significativa. Es una gran cantidad. Sin embargo, la crisis de desaparecidos, si bien responde a la cuestión de migración, responde más a una cuestión de inseguridad. Okay. Entonces, yo hablaría más en la cuestión de desaparecidos, en una cuestión de inseguridad, más que en una cuestión migratoria. A ver, y justo por ahí te quería preguntar también esto que me habías estado comentando y es muy importante. Tenemos entendido o pensamos a los migrantes como quienes tienen que salir de su país de origen por un tema económico, porque no hay oportunidades laborales. Y dices, esto está migrando también. Sí, este móvil de la migración, primero, hace unos años fue la cuestión económica y la pobreza. Viene la crisis de COVID y con la crisis de COVID pues hay una agudización de la pobreza que impulsa estos flujos. Pero ahora está mutando. Ahora ya la cuestión de la migración tiene que ver con una respuesta a la violencia. Entonces, el origen de la migración en Centroamérica y en México tiene que ver con las condiciones de pobreza. No, con las condiciones de violencia, perdón. Entonces, los grupos del crimen organizado están solicitando renta o uso de piso, también están empezando a extorsionar a las personas, especialmente aquí en el campo, tiene que ver con el uso de las zonas agrícolas para el cultivo de drogas. Entonces, en ese sentido, esta falta de seguridad, las personas en vez de caer en las redes criminales o volverse cómplices, optan por huir hacia Estados Unidos. Que tengo entendido que muchas de estas personas precisamente en su trayecto se vuelven víctimas de la delincuencia organizada y los obligan a volverse sicarios. Sí, efectivamente, esa es una modalidad de la trata de personas y también el tráfico forzado de drogas hacia los Estados Unidos. Hay muchos testimonios de personas que son traficadas, que ellos pagan por llegar a los Estados Unidos, pero en el camino son obligadas a formar parte del crimen organizado o a traficar drogas hacia los Estados Unidos. Entonces, ahí es donde hay un vínculo muy profundo entre el tráfico y la trata de personas. Paris, ¿espera algo bueno de la reunión del presidente con Biden? Creo que ahí hay un desafío muy, muy grande y justamente ayer lo comentaba. Tiene que ver con lo que la Suprema Corte de Justicia en México dictó en el amparo de revisión 275-2019 de la primera sala de la Suprema Corte, donde dice que las revisiones migratorias en el interior del territorio nacional son anticonstitucionales. Esta es una práctica que el Instituto Nacional de Migración tiene por obligación cumplir de acuerdo a la ley de migración, pero a la Constitución estas revisiones son anticonstitucionales, no deberían de hacerlas. Esto implicaría una reducción en el número de detenciones migratorias. Y eso implicaría que el número de personas que están llegando a los Estados Unidos se incrementaría. Si en Texas, con todo y que hacemos revisiones migratorias, el número de personas se duplicó, ¿no? Llegaron a un 200% de paso de migrantes hacia Estados Unidos a través de Texas. El desafío actualmente es ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a respetar nuestra Constitución y vamos a hacerle caso a lo que nuestra Suprema Corte dice? ¿O vamos a seguir haciendo el trabajo que Estados Unidos quiere que hagamos de ser un segundo muro?
¿no? Para que los migrantes no lleguen. Yo creo que ese es el principal desafío, nuestra Constitución contra la política de los Estados Unidos. Párez, muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Muy interesante.